lo hemos visto en Bolivia con la expresidenta Yáñez, Ujú. que debe ser, digamos, algo así como el fantasma de Dina Boluarte, porque finalmente pasó de ser presidenta a estar presa. Está con nosotros Giovanna Peñaflor, que es analista política. ¿Cómo estás, Giovanna? Muy buenos días, bienvenida, exitosa. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y saludos a todos tus oyentes. No, a ti, gracias por la deferencia, sobre todo porque estamos a pocas horas de la Navidad y uno está con el ajetreo propio, ¿no?, del desarrollo de las actividades navideñas. También está con nosotros Fernando Tincopá, que también se suma a esta mesa el día de hoy. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Encantado, gracias por la invitación. Bueno, yo estaba comentando al inicio del programa que lo que estamos necesitando en estos momentos es cierto nivel de comunicación, el tender puentes, el buscar el diálogo. Sin embargo, de forma particular, creo que hasta este momento no se encuentran las formas. La señora Dina Boluarte es una presidenta y ella lo ha dicho claramente, de transición, y en esa transición va a tener que empezar a lidiar con todo. Sin embargo, tiene un grupo, sobre todo los de izquierda, que están bastante reacios justamente a encontrar este tipo de salidas para el país. ¿Cuál es tu lectura hasta este momento, Giovanna, del momento que nos está tocando vivir, de este contexto que estamos enfrentando? Bueno, la verdad es que la presidenta cometió un gran error al iniciar su mandato, al no establecerse claramente desde el inicio como un gobierno de transición y pretender al principio de que iba a culminar el mandato por el que había sido elegido Pedro Castillo. En segundo lugar, creo que está el problema de que el Congreso de la República sigue con el cronograma de abril del próximo año y con cambios que teóricamente tienen que hacerse, ¿no? Y que todos reconocemos que se tienen que hacer, pero que uno se pregunta si son ellos los llamados a hacerlos, si tienen la legitimidad, si tienen la eficiencia para poder hacerlos o no. Cuando uno va al médico en emergencia, ¿no es cierto? Y tienen que operarlo, primero lo que tienen que hacer es solucionar la emergencia y a veces eso implica que después de unos meses tienen que volverse a operar. Lamentablemente yo creo que el país está en esa situación, que hay que resolver la emergencia y me da la impresión en los discursos o en algunos de los discursos que yo he escuchado en el Congreso de la República para hacer la primera aprobación para abril del 2024, que no se está con claridad asimilando cuál es la situación en la que está el país. Eso es interesante, ¿no? Y por eso yo repito, está faltando compromiso en el sentido de que se tienen que buscar puntos en común para llegar a un momento en el cual podamos tener algún tipo de solución de lo que estamos enfrentando. Si no, esto va a ser constante, como lo hemos ya vivido no solamente ahora, sino ya desde el año 2016 en adelante. Tú, Fernando, por ejemplo, ¿cuál es tu análisis hasta el momento de cómo van las cosas? Exitosa. Yo creo que la presidenta y el nuevo gobierno se encuentran en una disyuntiva bastante fuerte respecto a, por un lado, digamos, complacer o mantener complacidas a las fuerzas de derecha del Parlamento, y por otro lado, no complacer porque es imposible, pero al menos reducir hostilidades de las fuerzas de izquierda de este Parlamento. Y para mí cualquier acción del gobierno que tienda más hacia el centro va a ser criticada desde la izquierda. Y por otro lado, esta suerte de soledad en la que se encuentra la presidenta, dado que es mucho más fácil recurrir al apoyo de otras instituciones como las Fuerzas Armadas que brinden legitimidad y estabilidad al gobierno antes que las propias fuerzas políticas del Parlamento, lo que va a hacer es que va a reincidir en que la forma de tender puentes de este gobierno para con la ciudadanía probablemente sea conceder demandas a un nivel o velocidad muchísimo más rápida de la que en otras situaciones otros gobiernos harían. Quizás uno de los legados que Pedro Castillo ha dejado para este país es que parece ser que a partir de ahora los problemas sociales van a ser atendidos según el nivel de violencia de las demandas. Y así entonces uno se encuentra que los conflictos sociales el próximo año van a tener oleadas de intensidad que seguramente en focos localizados va a ser
junto con la violencia, digamos, política, la violencia social parte del día a día del próximo gobierno de transición. Y a mí eso es lo que me preocupa incluso muchísimo más. Sí, bueno, hay todo un tema respecto a esa situación, ¿no? Se le ha dicho a Dina Boluarte de que está en un gobierno cívico-militar, que está en todo caso siendo demasiado represivo para con la población. Existe también un silencio respecto a las muertes, que suman más de 27 hasta este momento, de la que nadie está hablando en realidad. Y eso es algo que ciertamente en el futuro le va a jugar en contra a Dina Boluarte cuando deje de ser presidenta de la República, porque se van a iniciar investigaciones y se van a determinar responsabilidades civiles, pero sobre todo políticas. Y de eso tampoco es que le estemos preguntando a la señora en estos momentos, y ella tampoco es que quiere incidir mucho en el tema. Hasta este momento le he escuchado decir ayer en diferentes entrevistas que ella no es responsable de esto, que los responsables directos son gente, ¿no es cierto?, radicales, violentos, que han llevado a cabo este tipo de manifestaciones, y el Estado ha tenido que ponerse al frente para evitar que se tome el poder, que se ponga de rodillas al Estado. Bueno, esa es su percepción del asunto. Giovanna, Dina Boluarte es una presidenta débil en el sentido de que políticamente no tiene mayor apoyo. Lo decía Fernando, tiene las Fuerzas Armadas para legitimar su gobierno. ¿Qué podría pasar más adelante en el ámbito político? Porque se dice que está bastante ligada a la derecha en función de este rechazo que tiene por el lado de la izquierda. Y te lo pregunto porque lo que viene en lo sucesivo es el voto de confianza para el gabinete de Alberto Otárola, ¿no? Él ha dicho que va a pedir esto durante la primera o segunda semana del mes de enero. La izquierda está bastante contrariada, justo con Alberto Otárola, por haber tomado estas decisiones durante el estado de emergencia que se declaró en un primer momento. Bueno, para empezar, la presidenta tiene una herramienta de negociación básica, que es su renuncia. Si ella renuncia y tiene que entrar al Parlamento, tienen que ser elecciones muchísimo antes de lo que tienen planificado. Y es obvio que el Congreso, en si algo coincide en izquierda y derecha, es que no quieren las elecciones ya, de forma inmediata. Porque más allá de los gritos, digamos, de lo que se dice de la boca para afuera, si lo hubieran querido, esta situación no hubiera llegado donde está. Entonces, realmente todo este tema de que se necesitan hacer elecciones muy pensadas, muy sofisticadas, si es que Dina Boluarte renunciara y entrara el presidente del Congreso, tendrían que hacerse en un plazo muchísimo más corto, ¿no es cierto? O sea, en eso, ese es un primer tema. Y allí o sea, la desestabilización no viene solamente por el hecho de agarrar y decir asamblea constituyente. En mi opinión, pasar hasta abril del 2024 es también un proceso de desestabilización, más aún cuando no se ha señalado con claridad qué cosas se quiere hacer como reformas desde el Congreso. O sea, si vamos a decir que se pueda enjuiciar al próximo presidente políticamente, o que haya bicameralidad, o que los actuales congresistas puedan ser reelectos, o sea, estamos hablando digamos, para ser suaves, de agarrar el rábano por las hojas. Entonces, para mí no hay intento de desestabilización solo desde la izquierda, desde allí desde obviamente los sectores más vinculados con Castillo, hay una cosa más confrontacional, pero desde el lado de la derecha viene habiendo como esta suerte de doble discurso, de escopeta de 2 cañones, 3 cañones o 4 cañones, no sé ya de cuántos cañones, que finalmente no permite ver con claridad qué es lo que quieren hacer, qué es lo que piensan hacer. Y a mí, efectivamente, me parece uno de los temas más importantes, porque hoy ya se habla de la paz, de la unión, de no sé qué, el tema de que tenemos que reconocer que hay una parte importante de nuestro país que no se ha sentido escuchada durante un montón de tiempo, no solamente ahora, que se ha sentido postergada, que no se ha sentido partícipe de la mejor época, digamos, del Perú reciente, económicamente hablando, y que tiene, digamos, incluso hasta discursos que hoy día se ven con respecto a acercarse más a Bolivia. Ahora, lo que tú decías, la responsabilidad de los muertos que han habido y que todos los peruanos deberíamos lamentar de la misma manera,
eso va a depender de quién gane el final de este proceso. Lo hemos visto en Bolivia con la expresidenta Yáñez, que debe ser, digamos, algo así como el fantasma de Dina Boluarte, porque finalmente pasó de ser presidenta a estar presa. ¿Por qué pasa de esa manera? Pasa porque volvieron a ganar los masistas. Entonces acá la lectura, lamentablemente, como siempre sucede, de estas muertes va a pasar por quien termine ganando el nuevo proceso electoral. Eso no lo vamos a definir ahorita, no va a pasar en este momento, sino va a depender de lo que ocurra después. Meses muy difíciles se vienen, sí, que dependen fundamentalmente en esa soledad, de cuánto carácter pueda demostrar Dina Boluarte, incluso para poder jugar con esta carta de la renuncia, ¿no es cierto? Que obviamente no quieren las otras agrupaciones políticas, y de esa manera tratar de mantener un equilibrio en ese espacio. Ahora, En el lado de la población es mucho más difícil. Claro, Giovanna, pero discúlpame, yo he sentido en las últimas entrevistas que ha brindado la presidenta de que no hay esa voluntad de renuncia. Es más, lo ha dicho claramente el sábado pasado. ¿Qué ganaríamos con su renuncia, no es cierto? Ni ella ni el Congreso están en este momento tomando decisiones respecto a esa situación. Lo que ganaríamos, o sea, para empezar, la presidenta cambió de opinión, sobre todo, muchas veces. Sí, claro. De lo que dijo el primer día, a lo que dijo una semana después, a lo que dijo 15 días o en el mismo día. O sea, que diga que no tiene voluntad de renuncia hoy día no significa que no lo pueda hacer mañana o que no lo tenga. Y el tema, yo no digo que sea bueno para que ella renuncie. Yo creo que es un escenario difícil, pero creo que finalmente, ante un Congreso que no parece entender que el Perú se está incendiando y que necesita trabajar con celeridad y hacer cambios, si quieren, reales, pero muy puntuales, porque no tienen legitimidad. Tienen la misma legitimidad que tenía Pedro Castillo para tratar de cerrar el Congreso, la tienen ellos para hacer cambios sobre el tema del marco político. Entonces, como no tienen legitimidad y tienen que asumir que no tienen legitimidad, alguien tiene que hacérselos ver. ¿Y quién es la única persona que puede de alguna manera lograr, en mi opinión, torcerles el brazo? Es la presidenta Dina Boluarte. Ahí estamos claros. Ahora, yo comparto esto que tú señalas, ¿no es cierto?, sobre los cambios de opinión de la presidenta. Es más, sobre la Asamblea Constituyente, la semana pasada decía que no era el momento, ayer ha dejado básicamente la puerta abierta para la discusión de un posible referéndum. Fernando, ¿tú coincides con Giovanna en el sentido de que, y voy yendo al fondo de su mensaje, ¿no es cierto?, que el Congreso de la República es tal vez la fuente de todos estos problemas y que se tienen que encontrar una solución desde ese lugar lo más pronto posible? Había esta posibilidad ahora de los entes electorales, por ejemplo, y lo dijeron esta semana también a través de varios comunicados, de que sí se pueden adelantar las elecciones para el año 2023, para diciembre de 2023, quitando, claro, el procedimiento correspondiente, por ejemplo, de elecciones primarias y ir de frente a una elección rápida, ¿no? Ahora, esto te lo pregunto en el sentido de que Giovanna también señala, ¿no?, de que van a ser días muy difíciles y además posiciones bastante intransigentes. Hay quien está planteando, por ejemplo, una teoría separatista para, por ejemplo, separar las regiones del sur, ¿no?, y ser un Estado completamente distinto al peruano. O sea, hasta ese nivel estamos llegando. Sí, y yo también coincido en el hecho de que el gobierno, si bien no creo que sea el causante principal de, digamos, todo el escenario de crisis actual, sí es uno de los principales responsables de haber echado, digamos, gasolina directamente a atizar el conflicto y a justificar muchas de las narrativas que están detrás de aquellos que ven en el sistema aquel que tiene una caracterización de descomposición que se concentra y grafica en el Parlamento. Y yo creo que esta sensación incluso va a alimentar los conflictos porque, por ejemplo, yo no estoy tan seguro de que el adelanto de elecciones vaya a ser votado de nuevo en la segunda legislatura, o aprobado, mejor dicho. De hecho, solo faltarían 8 votos para que de las personas que votaron ahora, los congresistas que cambien su opinión en un número cercano a 8, hagan imposible viabilizar el proyecto de adelanto de elecciones.
Y yo creo que en este sentido, algunas bancadas parlamentarias tienen una suerte de poder de veto. Es decir, si ellas no votan o no siguen votando a favor, se cae el proyecto. Y en ese sentido, la izquierda va a utilizar esta especie de poder de veto para condicionar que existan algunas reformas favorables. De la misma manera que la derecha va a condicionar, o todo el Parlamento en general va a condicionar, a que el adelanto de elecciones solo sea aprobado si es que existen reformas pro-establishment. Es decir, reformas como la bicameralidad, la reelección inmediata y otras que podrían beneficiar como suerte de premio consuelo a los que están de salida. Y estas reformas obviamente son o tienen una bandera roja porque alimentan el descontento social, aun cuando podamos discutir su eficiencia, cosa que por ejemplo puede surgir con la bicameralidad o la reelección. Para la gran mayoría de población son reformas que tienen un componente de mensaje claro. La clase política busca beneficiarse primero a ellos antes que al resto. Y esto de nuevo va a ser complicado. Y para terminar, me parece que respecto a la presidenta, yo creo que quizás su poder de negociación con el Congreso sea, en efecto, muy bajo y que una de las herramientas que podría tener adicional a la ley ya señalada es que en la polarización con el Congreso el Ejecutivo siempre ha salido mejor parado, sobre todo cuando se le utiliza el chivo expiatorio. Esto ya lo hemos visto en varios gobiernos anteriores y es algo también en lo que la presidenta parece estar cambiando de opinión. Porque al haberle responsabilizado de ser quienes no estaban viabilizando en las primeras votaciones el adelanto de elecciones, ella puede encontrar justamente el chivo expiatorio al cual cargarle las culpas que el gobierno no tiene. Y eso, de nuevo, aunque es beneficioso para el Ejecutivo, nos pone en una situación difícil frente a la eterna polarización de poderes en el Estado y la inestabilidad que trae consigo. Bueno, hay que decirle al público que seguramente se está preparando para la Navidad. La verdad que hay situaciones bastante difíciles para lo que viene más adelante. Estamos, por eso repito, en un momento todavía de tensa calma, aunque dicen que el término no existe. Bueno, estamos en una calma, digamos, bastante dramática para lo que venga después. Habría que recordarle a nuestro público de que en el Congreso de la República hay posiciones que son bastante intransigentes también respecto a cómo se va a resolver la crisis en función de un adelanto de elecciones. Durante la semana lo hemos visto, ¿no es cierto?, en una primera votación que sí ha sido aprobada, pero con diferentes tipos de miramientos, ¿no?, de cuestionamientos. Por un lado, la izquierda condicionando su voto a una asamblea constituyente, ¿no?, con un claro aprovechamiento político, y también la derecha, también con un aprovechamiento político respecto a, por ejemplo, condicionar esto a la salida, por ejemplo, de las cabezas de los entes electorales, ¿no?, como ese Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y la RENIEC, porque consideran de que ellos no son idóneos para llevar a cabo un nuevo proceso electoral, porque obviamente tienen todavía en la mente esto que ellos creen que hubo todo un contubernio, ¿no?, para llevar a cabo un fraude electoral. Son posiciones, por eso digo, que no colaboran o no suman absolutamente a nada. Ahora, habría que decirle también al público por qué es que tenemos que analizar esto ahora para lo que viene más adelante. Y no sé, Giovanna, si estoy en lo correcto cuando digo, viene el voto de confianza. Esa votación, si es positiva o negativa, va a determinar, por ejemplo, el futuro de la segunda votación del adelanto de elecciones. Mira, yo creo que lamentablemente el tema de la confrontación ejecutivo-Congreso va a seguir. Y va a seguir porque la presidenta está sola, porque los congresistas hemos visto cómo se autoaplaudieron, definiéndose como los defensores de la democracia y de la patria en un acto realmente de negación de la realidad bastante sorprendente, porque una lectura bien superficial del tema y que todavía continúa. Entonces, no se trata de que para el país sea o no beneficiosa esta confrontación, se trata que para el país es beneficioso que la gane quien defienda las elecciones, las nuevas elecciones de la manera más pronta posible, que logre que gane aquella entidad o aquel poder que pueda garantizar que este proceso se dé de la mejor manera, ¿no es cierto?,
sin utilizarlo para lo que decía Fernando, que es el propio beneficio, ¿no? Ah, no, yo tengo que poner acá las modificaciones para poderme volver a reelegir o para que haya bicameralidad. O sea, yo estoy a favor de la bicameralidad, pero es como ponernos a discutir, no sé, pues de las joyas de la corona en un momento de hambruna generalizada, no tiene sentido. Claro. O sea, realmente creo que allí es por eso, y mi duda viene no porque crea que el Ejecutivo no pueda ganar, sino porque creo que Dina Boluarte no tiene todas las ideas claras y las hubiera tenido, hubiera comenzado a aplicarlas desde el primer día y no en esta suerte de avance y retroceso que finalmente termina más siendo más desgastante e impidiendo que se logre lo que se quiere. Entonces, para mí, si hay que tomar un partido en este momento, es el partido de que el Ejecutivo, ¿por qué? Porque el Ejecutivo está encarnando el gobierno de transición. No quiere quedarse, ya aceptó que no debe quedarse, ya aceptó que que debe ser simplemente un periodo de gobierno con un objetivo principal, que es hacer las nuevas elecciones y darnos un presidente para los próximos 5 años. Y para mí eso es lo medular en esta crisis. Todo lo demás es por añadidura. Y eso me parece que, como tú mismo lo has dicho, al Congreso no tenerlo claro, al poder cambiar de opinión de aquí a la segunda legislatura, son los que más daño pueden hacerle en este momento al país, son los que pueden incendiar al país, son a los que hay que exigirles que actúen con lógica, ¿no es cierto? Y con la lógica de quien ve que su casa se está quemando y tienen que apagar el fuego. Eso, y no ponerse a discutir, Bien. ¿no es cierto? Como digo yo, el ancho de la manguera, o a esa hora si deben construir otra bocatoma de agua o lo que fuera. Entonces, ellos a los que hay que exigirles, Bien. porque ellos son los que tienen en sus manos la responsabilidad en este momento de no ahondar la crisis. Estamos haciendo un balance de lo que estamos viendo como país, finalmente qué es lo que podemos encontrar como camino de solución a nuestros problemas internos que todavía están latentes. Hay una situación de crisis que se mantiene, que si bien es cierto por ahora está algo silente, no deja de estar ahí en el tic-tac continuo de que algo podría pasar más adelante si es que quienes nos gobiernan no toman las decisiones adecuadas. En un primer momento hemos visto cómo está la situación de Dina Boluarte, actual presidenta de la República, pero el Congreso también es medular en la resolución de este conflicto. Ahí es donde tenemos que andar, como lo decía Giovanna Peñaflor, que se encuentra con nosotros, que es analista política, y está con nosotros también Fernando Tincopac, que también es analista político. Y a ti también te voy a pedir esta última reflexión, Fernando, respecto a lo que podría venir en las próximas semanas, ¿no? O sea, vamos a tener hasta el 31 de diciembre cierta tregua. Por cierto, vamos a ir a Ayacucho en unos minutos más porque ahí la cosa fue bastante seria. 10 personas murieron durante el desarrollo de una serie de acciones violentas. La policía y el ejército tuvo que reaccionar. Ahí se va a llevar a cabo toda una investigación. Pero esa zona del país está bastante conflictuada, molesta, ¿no? Con una sensación de que se han cometido serios delitos que deben ser tocados por la justicia. Fernando, yo le preguntaba a Giovanna sobre el hecho de que la primera semana de enero se va a tener que pedir el voto de confianza y si esto en efecto va a de alguna manera tener algún tipo de relación con lo que será la segunda votación del adelanto de elecciones. Yo creo que pueden ser cosas que vayan por vías distintas y algo desconectadas entre sí. Me parece que es más probable la aceptación del gabinete que la garantía de que acepten las nuevas elecciones adelantadas al 2024. De hecho, creo que hoy día el Comercio ya señalaba que habían 6 bancadas de centro y de derecha que ya habían ofrecido su respaldo al nuevo gabinete de Otárola. Y eso hace pensar que aunque las críticas de la izquierda vengan, juntar 66 votos es más probable que 87. Y de otro lado, me parece que respecto a lo que preguntabas al inicio acerca del próximo año,
Me parece que una de las preguntas que se nos hace más difíciles de responder bajo todas las incertidumbres actuales que maneja el país es si la conflictividad social va a tener un nivel generalizado a nivel nacional o va a restringirse a nivel local. Porque de que va a haber conflictividad, va a haber conflictividad. La pregunta más bien es qué tipo de conflictividad va a haber en función de si es que las organizaciones sociales que las promueven van a tener la capacidad de estructurar esta conflictividad a nivel nacional. Si esto logra ser así, el escenario se vuelve muy complicado y crítico, porque estamos hablando de paralizaciones masivas nacionales, simultáneas, que van a tener un componente de coacción, digamos, bastante fuerte. Aún en el escenario de la conflictividad local focalizada, lo que nos hace pensar también es que en cualquiera de ellos, el ejecutivo actual se va a ver en el claro reto de asumir la dirección de un país que tiene que ser estabilizado y controlado sin el exceso como factor denominador común. Y me parece que esto va a jugar también en contra porque a mayor cantidad de muertes, mayor la presión social, por ende, y la presión internacional, la presión de instituciones y organismos que contrapongan al gobierno en una suerte de espada contra la pared y que puedan presionar finalmente también para la salida del primer ministro. Así que yo a este gabinete probablemente le pongo las expectativas en función del manejo de la conflictividad social que haga el próximo año. Su permanencia quizás sea incluso cuestionable en ese sentido. Bien. Sí, eso es importante, además porque lo señalaba Giovanna desde un primer momento, ¿no? El tema del apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional es justamente aquello que le está dando legitimidad a Dina Boluarte en estos momentos, que, repito yo, es una presidenta que tiene serias debilidades, sobre todo en el ámbito político, donde no tiene un partido que le sea de apoyo, ¿no? Y sobre todo aquellos con los que llegó, ¿no? Dentro de la plancha presidencial de Pedro Castillo, ahora le son contrarios en cuanto a sus ambiciones o a sus decisiones. Giovanna, solo para terminar, fíjate que me parece llamativo esto e interesante, ¿no? Porque claro, se abre un frente interno con el que está lidiando el gobierno y el Congreso de la República, pero también tienes un frente externo, ¿no? Que es la injerencia de algunos países con presidentes de izquierda. Uno de los más notorios es el de México, con Andrés Manuel López Obrador, que es el señor presidente, obviamente, en esta situación, ¿no? De seguir defendiendo algo que es inexistente. Pero lo que me llama la atención es que Dina Boluarte acaba de cumplir casi 15 días, ¿no? en el poder, y ya en estos momentos el factor Pedro Castillo no es determinante para absolutamente nada. No sé si me dejo entender. Si tuviera Pedro Castillo algún tipo de respaldo social, lo notaríamos hasta este momento. Sin embargo, ya no es una condicional o un determinante para nada dentro de esta crisis que estamos viviendo. No sé si te parece mi lectura adecuada. Creo que tu micrófono está cerrado, Giovanna. Sí, perdón. Sí, yo coincido contigo porque de alguna manera se ha venido señalando de que todas estas movilizaciones y todo eso que giraban en relación a Pedro Castillo y casi pensando en un plan que estaba armado, ¿no es cierto?, para volverlo a reponer y de alguna manera generar todo un levantamiento. Yo creo que es probable que haya un grupo que funciona de esa manera y que agite lo que fuera, porque algo de organización ha tenido Pedro Castillo y tuvo además ese nivel de organización que le ayudó a llegar en primera vuelta y después ganar el proceso electoral. Que no es la mayoría del país, pero le sirve. Pero no podemos negar de que existe un amplio sector que tiene demandas acumuladas y ya lo vimos también en el anterior proceso de transición. O sea, recordemos lo que pasó con Francisco Sagasti. También hubieron protestas sociales relacionadas en ese caso con el tema del agro, con cambio de las normas laborales en ese sector. Entonces, lo que pasa es que somos un país con demandas acumuladas que normalmente son desatendidas hasta que no se producen este
tipo de, digamos, de rupturas, ¿no? Del holograma en el que normalmente vivimos, y entonces los que gobiernan se ven obligados a tomar decisiones, y la población lo sabe, y por eso, más allá incluso de las circunstancias particulares de esta crisis, es lógico que va a haber una conflictividad mayor. Y para resolver ese tema de la conflictividad mayor se requiere un Congreso que entienda que el discurso del terrorismo, digamos, terruquear la protesta, o sea, más allá de que sea excesiva, vandálica en algunos casos, no es la solución. Y eso es a mí lo que me preocupa. O sea, creo que estamos en un momento en que los escenarios posibles son muchos, y lamentablemente algunos muy terribles. O sea, muy terribles en términos de conflictividad, en términos de desborde, ¿no es cierto?, en el país, porque tenemos al frente un ejecutivo débil, ya lo han señalado varias veces, que además no está en coincidencia con el Congreso, y no está en coincidencia con el Congreso porque el Congreso se niega a aceptar la realidad. Eso también hay que señalarlo, porque por lo menos en el gobierno de Francisco Sagasti ya el Congreso había pasado por el aro, ¿no es cierto? Ya había sido de alguna manera como los toros de Lidia, ¿no? Ya había sido de alguna manera bajado para que pudiera funcionar en el siguiente escenario electoral. Eso no existe hoy día. Hoy día ellos creen que tienen el poder, que ellos pueden decidir, que están, no sé, en una torre de marfil, y eso es lo que me preocupa a mí, porque mientras ellos no asuman cuál es la realidad, son una bomba de tiempo para el país. Y una bomba de tiempo para el país significa que pueden hacer cosas, que pueden incendiar los barriles de gasolina sobre los que estamos sentados hace mucho tiempo. Entonces, ese escenario no se ha alejado todavía, no está tan lejos. Estamos como en la Primera Guerra Mundial, creo que cuando estaban todos en sus posiciones, ¿no es cierto? Y que un alto por Navidad y por las fiestas navideñas, pero que finalmente esto se puede reanudar en cualquier momento, y que creo que va a ser la lógica. Mejor va a ser si el Congreso y el Ejecutivo se alinean, pero fundamentalmente la posición de las fuerzas que están en el Congreso, de la mayoría de las fuerzas que están en el Congreso, eso es indispensable y todavía no se ve. Bien, muchas gracias a ambos. Un fuerte abrazo, gracias por la deferencia, por estar este sábado con nosotros de inicio, a Giovanna Peñaflor y a Fernando Tincopac, ambos analistas políticos.